Vamos a seguir ahí en el libro de Josué. Hace tiempo que estamos hablando acerca de la mortificación del pecado. Empezamos a ver aquí en la historia de Israel y de Josué con Jericó y después con la ciudad de Jai, viendo qué es lo que el Señor dejó escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Y que esto pueda ayudarnos en nuestro andar diario. Sin lugar a dudas, en la recorrida que hemos estado haciendo por estos textos, hemos podido aprender que el orgullo en nuestro corazón puede llevarnos a la soberbia de pensar que solos, nosotros por nosotros mismos solos, podemos tener victoria en la vida cristiana. Y eso es algo de lo cual ninguno de nosotros está exento. El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, esto ocurre habitualmente, por eso está en la palabra, por eso siempre es una advertencia. No es solo para usted, no es solo para el de al lado, es para mí y es para cada uno de nosotros. Es algo que no podemos obviar ni dejar de lado. Por más que llevemos años y años en el Señor, este es un peligro latente cada día de nuestras vidas. Entonces nosotros, cuando creemos que solo podemos tener la victoria y que podemos dejar de depender de Dios, y la dependencia de Dios, hermanos, se ve a través de los medios de gracia que Él dispuso para que nosotros estemos en comunión con Él. Obviamente, lo que Él proveyó, como la oración, la escritura, la iglesia, ¿verdad?, los hermanos, es la forma de estar en dependencia de Él, es la forma de estar en comunión con Él, ¿no? Dejar de depender de Dios en oración, y no estoy hablando de simplemente orar. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que ora por costumbre. Que uno está orando y de repente se da cuenta que está orando y dice, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Como si la oración no fuera lo que es. Como si hubiera que orar sistemáticamente en tal y cual situación o de tal y cual manera y repetimos como si fuéramos loros, siempre diciendo lo mismo, y a veces decimos, ¿qué dije? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y hasta parece muy espiritual, porque uno dice, orar, sí, oro. Pero no es simplemente agachar la cabeza y repetir, sino llegar a tener esa comunión íntima con el Señor. O sea, llegar a hacer carne en nuestra vida esta verdad de que el sacrificio de Cristo nos abrió el camino para estar en la misma presencia del Señor. Eso tiene que ser la oración. Y para eso uno debe apartar el tiempo, debe estar a solas con el Señor. Para que no sea nada más que una simple oración, una vez más. Dejar de buscar la instrucción de Dios por medio de su palabra. No sé si a usted también le ha pasado, como también me ha pasado a mí, que llegamos a leer la Biblia como si fuera el diario. Uno lee y lee información y va leyendo, mira qué bueno esto, mira qué interesante, y va leyendo, ¿verdad? Pero no lo está leyendo con el corazón dispuesto a decir, Señor, enséñame. Señor, ¿qué me vas a mostrar hoy? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Qué es lo que esperás de mí? Cuando estas cosas empiezan a pasar en nuestra vida, enseguida entra, hermanos, el orgullo y la soberbia, porque nos engañamos a nosotros mismos. Estoy orando, estoy leyendo, pero en realidad no estoy en comunión con Dios, no estoy dependiendo de Dios. Dejar de congregarme para ser edificado, para ser exhortado, animado, consolado, enseñado, etcétera, y todo lo que Dios nos manda hacer en los unos a los otros. O sea, estoy hablando de congregarse, no solo asistir. Congregarse, no solamente asistir a la reunión, sino congregarse, tener esa unión profunda de la que habla la palabra, ¿no? De ir con el propósito de corazón de darle la gloria a Dios mientras cumplo la función para la cual Él me puso en el cuerpo, y mediante la actividad propia de cada miembro edificar al hermano y que todos crezcamos en amor en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa es la idea de congregarse. Y de repente uno deja de orar orando, deja de leer la Biblia buscando a Dios
y deja de congregarse porque solamente está asistiendo, y cuando se quiere acordar está frío, está endurecido, está perdiendo la relación con los hermanos, ya o habla poco y nada, o habla con algunos, o ya llega un momento donde tiene ganas de irse. Y eso es lo que va pasando en nuestro descuido diario de los deberes para con Dios. Por eso es muy importante, hermanos, no olvidarnos las palabras de Cristo que estuvimos viendo, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos esa unión vital con Cristo, ¿no? Como la vid que nutre por medio de la savia a las ramas para que den frutos. Las nutre, las fortalece. El Padre, que es el labrador, viene y saca lo que está mal, lo que no está dando fruto, lo que está seco. Él lo saca, esa es su tarea. Y de paso también limpia para que los que están llevando fruto lleven más fruto. Y eso es solamente unidos con Cristo. Por eso, hermanos, cuando pasa esto en nosotros, ese es el principio de nuestra próxima derrota. Es el principio. Y no se olvide que nosotros tenemos una batalla espiritual cada día de nuestra vida. Que esto es algo constante, en distintas maneras. Eso sí es muy personal, porque es en distintas maneras. Yo no sé cuáles son sus luchas, sí tengo en claro cuáles son las mías, sí tengo en claro cuáles son mis derrotas, sí tengo en claro en qué cosa fallo yo. Yo no conozco su intimidad, yo no sé cómo es su relación en casa, con la familia, con los hermanos, su relación con Dios. Yo no sé cómo es, ni tampoco tengo un dron vigilando a los hermanos. Yo no sé. Pero el punto de toda esta enseñanza es que Dios sí sabe. Es que Dios conoce todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos. La batalla arrecia cada día. Y sin lugar a dudas, el pecado debe ser mortificado cada día de nuestra vida. No podemos dejar pasar un día sin mortificar nuestro pecado. Porque el día que no mortificamos nuestro pecado, ese día lo hemos fortalecido. Y al otro día la batalla va a ser más difícil todavía. Por eso, hermanos, vamos a seguir con nuestro texto, Josué 7:19, y hoy sí vamos a llegar, y espero que lo pasemos y podamos terminar en la gracia de Dios con este pasaje. Josué 7:19, que dice así: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, en este tema de la mortificación del pecado y del enemigo escondido es la confesión de pecado. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más estamos muy agradecidos, Señor. Caminábamos en este mundo alejados de Ti, sin Dios y sin esperanza. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quisiste salvarnos, Señor. Quisiste darnos vida por medio de la obra de Jesucristo. Nos trajiste a Ti, por su sangre nos hiciste cercanos. Y hoy, Padre, moras en nosotros y nos usas para que Tu nombre sea glorificado. Y Padre, sin lugar a dudas, no está en nosotros esa capacidad. No nos podemos gloriar porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Por eso te ruego, Padre, que nos ayudes a confiar en Ti, a depender de Ti plenamente, a poder buscarte, consultarte, amarte, esperar en Ti. Mi Señor, te necesitamos en el día de nuestra salvación y te vamos a necesitar eternamente. Ayúdanos a ver esta realidad en nuestra vida y que podamos darte la gloria en todo. Mi Padre, Tú conoces aquí a cada uno de los que están presentes. Y no solamente ves la apariencia, Padre, sino que ves el corazón. Te ruego, mi Señor, que salves a aquellos que no Te conocen y que edifiques a Tu iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y para Su gloria. Amén. Bien, hermano, habíamos llegado hasta el versículo 15 en la última entrega, aunque vamos a repasar eso,
Pero si vemos el versículo, del versículo 16 al 18, vamos a encontrar que Dios da la forma de encontrar al enemigo. Habíamos visto en los versículos anteriores cómo había que seguir las instrucciones de Dios para que esto sea realizado, cómo es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos guía, la que nos dice cómo deben ser hechas las cosas para sacar a la luz aquello que está oculto aún muchas veces de nuestros ojos y que nosotros mismos no podemos ver, pero que Dios conoce y que Dios puede sacar aún del lugar que nosotros menos esperamos. Para eso es necesaria la palabra de Dios, para eso es necesario el examen personal a la luz de la palabra de Dios, para eso es necesario ir delante de Dios. El versículo 13 de este mismo capítulo decía, después de haberle dicho que había pecado en medio de ellos, le dice Dios: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y esto nos muestra cómo esta búsqueda del pecado requiere la aplicación de todo nuestro ser. No debe ser buscado a la ligera, no tiene que ser buscado a medias, sino que necesita que todo nuestro ser se aparte para Dios en la búsqueda de este enemigo que está escondido y que sabemos por la palabra de Dios que está ahí. Entonces Dios da las instrucciones de cómo tiene que ser hecho. Fíjense el versículo 14. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Vemos que están todos reunidos, hermanos, están todos reunidos con la disposición de ser minuciosamente examinados por Dios. Esa es la forma que nosotros tenemos que ir delante de Dios, dispuestos de corazón a ser examinados por su palabra, a ser examinados por su Espíritu Santo que mora en nosotros y que conoce aún la profundidad de nuestro corazón. Tiene que estar esa disposición en nuestro corazón. Por eso nos santificamos, nos apartamos para ir en busca de Él. Y cuando vamos tenemos que ir con todo el ser dispuesto a ser confrontados con nuestro pecado. Dice el versículo 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. O sea, se requiere diligencia para destruir el pecado. El pecado va a salir a la luz y esto se requiere diligencia para terminar con ese pecado. No es algo que se puede postergar, no es algo que se puede dejar para después, no es algo con lo que se puede convivir, es algo que diligentemente tiene que ser tratado y que debe ser terminado. Gracias. Hermanos, no se puede postergar la tarea. Se debe tener la urgencia en el corazón sabiendo que así no podremos seguir, no podremos avanzar, así seremos una y otra vez derrotados. Debe ser la primera acción, apartarse para estar ante Dios. Eso es lo que significa, santificados. Apártense para venir exclusivamente ante Dios a tratar este asunto. Apártense, esto significa disposición, esto significa buscar el tiempo adecuado para estar a solas con Dios, para estar ante Él con esa disposición de ser examinado con Dios, de ser examinado por Dios. Su palabra, mis hermanos, es la que tiene que mostrarnos el pecado para poder matarlo. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma. Y no se olviden que estamos hablando del pecado escondido, del pecado que aún a veces nosotros no sabemos que está ahí. No estamos hablando de cuando un hermano viene con amor y nos habla y nos anima a dejar algo que se está viendo, que es evidente, algo que hay frutos de eso en la vida. Entonces otro hermano viene con amor y dice: hey hermano, te animo a que dejes eso y que le demos juntos la gloria a Dios. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que no está a simple vista. Estamos hablando de algo que está oculto y arraigado en nuestro corazón. Por eso esto, hermanos, necesita una limpieza profunda. Fíjense los versículos 17 y 18, dice así: y haciendo acercar
Leímos el 16. Dice así: Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Todas las tribus estaban ahí adelante, todos en orden, dispuestos a que Dios les diga dónde estaba el pecado, a que Dios les diga lo que estaba mal. Y con esa disposición, al ser examinado uno a uno y Dios llamar a uno en particular, viene adelante. Y a la vez, dentro de ese, fíjese qué tan escondido puede estar esto en nuestras vidas. Porque viene esta parte, pero a la vez dentro de esa parte hay otra parte, y a la vez dentro de esa parte hay otro integrante, y dentro de ese hay otro que es quien está escondiendo el pecado. Fíjese qué tan profundo puede llegar en nuestra vida la obra del pecado, qué tan profundo puede estar en nuestro corazón, que si nosotros vivimos como si esto no existiera, como si esto no fuera así, y así andamos por la vida ocupándonos de un montón de cosas, pero sin tener esta relación cercana con Dios, eso nos va a terminar destruyendo. Eso nos va a terminar alejando de Dios, va a terminar rompiendo nuestra comunión con Dios, con los hermanos, con la iglesia, etcétera, etcétera. No es solo saber que hay pecado, mis hermanos, porque eso creo que es algo que todos sabemos. ¿Quién se va a levantar y decir que no tiene pecado? Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, y Él está mintiendo, ¿verdad? Entonces, no hay nadie acá que pueda decir, yo estoy libre de pecado. Entonces, sabiendo que la situación es así, no solo es saber que hay pecado, ya lo sabemos, es buscarlo, es identificarlo, es apartarlo y sacarlo desde la raíz. Eso es lo que debe ser hecho. Esa es la forma de tratar con el pecado. Con el pecado no se convive, con el pecado se lucha. Esto es una guerra, o usted lo mata o él lo mata a usted. Es así de simple. No necesita una definición más profunda. O usted mata el pecado o el pecado lo termina matando a usted. No hay lugar donde esconderse. Por eso, fíjese el versículo 19, da la gloria a Dios. Entonces Josué dijo a Acán, una vez que se hizo este examen minucioso y que se llega entre, como dijimos la otra vez, ¿no? Tal vez 2 millones de personas, 1,5 millones, póngale entre 1,5 millones y 2 millones de personas, más o menos, calcule ese pueblo. De entre todos ellos se fue haciendo por partes, ¿no? Esta parte, dice, bueno, acá está, bueno. Después, otra vez, esta parte, bueno, acá está. Y después otra vez, dentro de ellos, una vez más. Y así, minuciosamente. Se llega y se está frente a Acán. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Interesante, ¿no? Porque de repente uno llega a ese punto y ¿quién podría imaginar que Acán podría darle la gloria a Dios en esta situación? Acán prefirió el pecado, Acán prefirió lo que no agradaba a Dios. Pero en este momento, cuando es confrontado con esta situación, Josué le dice a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová. Dale la gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es dar la gloria a Dios? Como lo hemos dicho una y mil veces, dar la gloria a Dios es hacer una correcta manifestación de sus atributos. Es manifestar los atributos de Dios. Es reconocer quién es Dios. Es reconocer cómo es Dios. La confesión, hermanos, de nuestro pecado muestra quién es Dios. Cuando somos confrontados con nuestro pecado y nosotros confesamos nuestro pecado, esto está mostrando quién es Dios y cómo es Dios. Así lo vivió David en el Salmo 51, luego de su pecado con Betsabé.
luego de esconder este pecado durante más de 9 meses, luego de ocultarlo a los ojos de los hombres, luego de mentir, codiciar, hurtar, etcétera, etcétera. Y dice así en el versículo 1 del Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe lo que está haciendo David en esta confesión? Le está dando la gloria a Dios. Él está diciendo: reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. El pecado de David era un pecado evidente en su vida. Él sabía lo que había hecho. Y aunque trató de ocultarlo, no lo podía sacar de su cabeza. Estaba siempre delante de él. Creo que esto lo llevó a una amargura en la cual sintió hasta como que se le secaban los huesos, en la cual él perdió el gozo de su salvación, en la cual él dejó de testificar a los demás acerca de Dios. Como dice versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él había perdido todo, había perdido la capacidad de hablar a otros de Dios, había perdido el gozo de ser un hijo de Dios, y todo porque su pecado estaba siempre delante de él. Pero él dice, en el final del versículo 4, para que seas reconocido justo en tu palabra. Dios es justo y tenido por puro en tu juicio. Dios es puro. Por eso, mi hermano, no endurezcas tu corazón. Su palabra lo trajo a la luz. No trates de justificarte, no trates de hacer parecer justo tu pecado, no trates de convencerte de que tienes buenos motivos para haberlo hecho. No hagas eso. Confiesa ante el Dios de toda gloria, dale alabanza. No encubras tu pecado, porque está siempre delante tuyo, pero también está siempre delante de Dios. Dale gloria a Dios. Reconoce su omnisciencia. Reconoce que Dios sabe todas las cosas. Reconoce su santidad. Que su santidad es tan grande y tan trascendental a esta creación que no permite que el más mínimo pensamiento pecaminoso se mantenga en pie delante de Él. Da la gloria a Dios, Él es omnisciente, Él es santo, Él es justo. Reconoce su pureza, como decía David, reconoce su celo por la santidad de su pueblo. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Da la gloria a Dios. Acán, alaba al Dios que no puede ser burlado. Dale alabanza por la grandeza de aquel que todo lo sabe. Eso es lo que le está planteando Josué a Acán. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Alaba la gloria de su majestad. Alábalo y ríndete ante tus pies, reconociéndolo justo en su palabra y puro en sus juicios. Da la gloria a Dios. Confesar el pecado, hermanos, es darle la gloria a Dios. Es reconocer que Él es justo y nosotros injustos. Es reconocer que lo que Él juzga es con pureza, con verdad. Y nosotros somos todo lo contrario. Por eso, hermano, alaba la obra de su Espíritu que te convence de pecado. Alaba la obra de su palabra que te redarguye de pecado. ¿Sabe qué es interesante la palabra redarguir? Significa convertir el argumento de uno mismo en su contra. ¿Va de vuelta? Significa convertir el argumento de uno mismo en su contra. Es cuando uno trata de justificarse a sí mismo de que lo que está haciendo está bien, y la palabra me muestra que lo mismo que yo estoy diciendo es pecado. No solamente estoy en pecado, sino que además lo que estoy diciendo es pecado. Entonces convierte mi argumento en mi contra. La palabra me redarguye de pecado. Me redarguye de pecado. Me convence de mi pecado, aun cuando yo no creo que es pecado.
Por eso alaba la obra del Espíritu, alaba la obra de su palabra, que es inspirada por Dios, que es perfecta, como veíamos hoy más temprano en la enseñanza de nuestro hermano Javier. Alaba la obra de Jesús, que murió para pagar por ese pecado. Hermanos, nosotros estamos en Cristo. Y yo no sé cómo le pasa a usted, pero a mí me pasa algo. Cada día cuando veo algo más de mi pecado, inmediatamente me lleva a pensar en Cristo. Primero me siento miserable, porque es lo que soy. Y enseguida veo cuán grande es el amor de Dios, la sabiduría de Dios, el sacrificio de Cristo y el perdón de mis pecados. Cuando veo eso, no me da más que alabarle. Estoy viendo mi pecado y sé que tendría que ser condenado, sé que tendría que ser muerto por mi pecado, sé que no tendría que tener ninguna esperanza, pero alabo al Señor Jesús porque Él pagó por esos pecados en la cruz y hoy, por medio de la obra del Espíritu Santo, los puedo ver y puedo reconocer que Él cargó con toda mi maldad y que tengo esperanza porque Él derramó su sangre en esa cruz para salvarme. Entonces alabo a Jesús. La confesión de pecado, da gloria a Dios. La confesión de pecado, alaba a Dios, alaba su obra, alaba su misericordia. Por eso, mi hermano, confiesa ante el juez justo de toda la tierra. Confiesa ante el juicio de su palabra. No lo escondas, porque no hay donde esconderse, no hay cómo encubrirlo. Da la gloria a Dios. Da la gloria a Dios. Por eso, hermanos, en los versículos 20 y 21 vemos la confesión. Fíjense lo que dice. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hermanos, lo primero que hay que ver, como dice el versículo 20, es que el pecado siempre es contra Dios. El pecado siempre, en primer lugar, es una ofensa a Dios. Cuando uno ve su pecado, y tal vez, hermano, estamos hablando, como venimos diciendo, de un pecado que está escondido a los ojos de los hombres. Un pecado que otros no lo pudieron ver, que ningún hombre lo puede ver, que está bien escondido a los ojos de los hombres. Pecado que no está en la superficie de nuestra vida. Pecado escondido por la maldad de nuestro propio corazón. Y, hermanos, por la convicción de Dios, la obra de convicción del Espíritu Santo, somos redarguidos por su palabra, vemos lo que nuestro pecado causó alrededor, permitido por Dios. O sea, vemos las consecuencias de nuestro pecado. Y vemos la gravedad de nuestros hechos. Vemos cómo eso afectó a los demás. Hermanos, es el momento de reconocer que nuestro pecado dañó a los demás, que los arrastré con mi maldad, porque la santidad de Dios es abrumadora. Delante de su santidad no hay acción ni pensamiento que se oculte de Él. El salmista dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos, en el Salmo 69:5. Como decía David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. O como dice David en el Salmo 139:3, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cómo ocultarse de Dios? Mi pecado empieza en mi corazón y es una rebelión directa contra Dios. Debo reconocer que más allá de las consecuencias a nuestro alrededor, la confesión debe comenzar siempre en nuestra ofensa directa a Dios. Uno podría ver el desastre, ¿no? Decir: bueno, Señor, perdonanos, mirá, murieron 36 cuando fuimos a luchar contra Jai, sin consultarte, sin hablar contigo, y con soberbia y con orgullo. Y bueno, fuimos a hacer eso y murieron 36 y mirá cómo está el pueblo y están todos abatidos y los de alrededor van a decir que nos sacaste para matarnos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con tu gran nombre? Pero hermanos, todo eso es la consecuencia. No empezó ahí.
esa no es la confesión de pecado. Eso es lo que hacemos nosotros normalmente. Pecamos y después vamos a confesarle a Dios las consecuencias de ese pecado. Le decimos, no, porque perdoname porque lastimé a fulano, lastimé a mengano. Y está bien. Está bien ir a hablar con fulano, con mengano, decirle, mirá, perdoname, yo sé que mi pecado tiene consecuencias, te pido que me perdones. No está mal hacerlo. Pero hermanos, lo que nosotros tenemos que reconocer en primer lugar y darle la gloria y alabanza a Dios es que nuestro pecado, esa fruta que terminó colgando del árbol, tiene una raíz en nuestro corazón y que esa raíz está delante de Dios. Y que nosotros tenemos que ir a confesar directamente a Dios la raíz de ese pecado. No pidamos perdón a Dios por las consecuencias, hermanos, confesemos nuestra ofensa contra su santidad. Hemos pecado contra Dios, hermanos. Por eso en el versículo 21 vemos cómo se va desnudando la raíz de nuestro pecado. Y eso me recuerda lo que dice 1 Juan 1:9. Mira el versículo 21. Así he hecho, decía al final del 20, ¿no? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. A esta altura, dice que el manto babilónico era muy bueno. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. 1 Juan 1:9, el texto que ya hemos mencionado, dice que si confesamos nuestros pecados, el texto dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Si confesamos, ¿sabe que la palabra confesamos viene del griego homologomen, de donde nosotros sacamos la palabra castellana homologar? Para homologar algo hay que comprobar que es igual a las especificaciones que se tiene. Entonces cuando cumple las especificaciones uno lo puede homologar. Lo que Dios está diciendo acá, lo que significa esta palabra, es decir lo mismo que Dios. Llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Homologarme significa decir lo mismo. En este caso, confesar el pecado es ir a decirle a Dios, mi pecado es lo que vos decís que es pecado. No consecuencia. No lo que pasó alrededor por causa de ese pecado, sino que mi pecado es lo que vos decís que es pecado. La confesión de pecado ante Dios, hermanos, se trata de traer a la luz la raíz y la motivación de nuestras acciones. Se trata de reconocer ante Él lo que Él ya sabe que está mal. No es lo que hice, lo que le confieso a Dios, sino que lo que le confieso a Dios es por qué lo hice. ¿Qué es lo que me motivó a hacer eso? Porque lo que hice es consecuencia de la motivación del corazón. Y ahí empezó el pecado. ¿Lo van a recordar, hermanos? Sermón del Monte. Cristo diciendo, oíste que fue dicho, ¿no? Que no matarás. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de homicidio. ¿Por qué? ¿Dónde empezó? ¿Cómo llega una persona a matar a la otra? A menos que esté muy mal de la cabeza, no viene feliz y alegremente diciéndole, hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho. No, esto empieza con un enojo que se va haciendo cada vez más fuerte y lleva a tomar la determinación de terminar con la vida de la otra persona. Y Dios dice, en ese momento ya pecaste contra mí. En ese momento ya es homicidio. No cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. Y claro que empieza ahí, hermano. Claro que empieza ahí. Porque si no empieza ahí, no se llega al final. Y es pecado delante de Dios. Y así podríamos seguir. Por eso, cuando confesamos el pecado, tiene que salir a la luz la raíz de ese pecado. Tiene que salir a la luz la motivación de nuestras acciones. Fíjense en que Acán recorrió esta secuencia. Miren lo que dice. Ahí en el versículo 21. Dice, primero vi, ¿no? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, bla, 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 un lingote de oro. Y después dice, lo cual codicié y tomé y escondí. Esa es la secuencia que va describiendo acá.
lo vi, lo codicié, lo tomé, lo escondí. Y algo que le faltó acá, que Dios lo dice en el versículo 11, y es que también mintió, ¿verdad? Dice el versículo 11, Israel ha pecado. Dios le está diciendo a Josué lo que está pasando, lo que ha causado su derrota. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Está recorriendo la secuencia, llegando a ese lugar. El problema, hermanos, empieza por no ir derecho hacia adelante. ¿Se acuerdan lo que decía el capítulo 6, el versículo 5? Cuando van a ir a Jericó, dice así: cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Derecho hacia adelante. Esa era la forma en que tenía que entrar cada uno. Cuando uno va derecho hacia adelante, está mirando lo que está adelante. No está mirando alrededor. Está yendo hacia el objetivo que tiene plantado. Y está yendo a ese lugar. Es como cuando dice Lucas 9:62, creo que es, si no mal recuerdo, que dice: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. ¿Por qué? Cuando ponían la mano en el arado, había que poner la vista en un punto fijo en el horizonte. Un punto fijo estaba marcado. Y no podía moverse de ahí, porque cuando se movía de ese punto fijo, entonces el arado se iba a torcer. Es exactamente lo mismo. Cuando uno saca los ojos donde los tiene que tener, uno tiene que ir derecho hacia adelante con los ojos puestos en Cristo, con los ojos puestos en su voluntad, con los ojos puestos en las cosas de arriba, con los ojos puestos en su gloria. Entonces las demás cosas no van a tener importancia. Si acá no hubiera entrado a Jericó con los ojos puestos en Dios, en la gloria de Dios, en el nombre de Dios y en la victoria que Dios les iba a dar, y cómo eso iba a exaltar el nombre de Dios, entonces no hubiera mirado lo del anatema y no lo hubiera codiciado en su corazón. Derecho hacia adelante como Dios dijo. Los ojos tienen que estar puestos en el camino angosto. Miren lo que dice Josué 1:7. Aquí está encomendando a Josué que va a entrar al pueblo, a la tierra, ¿verdad? Capítulo 1. Después de varias promesas que Dios le hace, como que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, voy a estar contigo como estuve con Moisés, no te voy a desamparar, esfuérzate y sé valiente. El versículo 7 dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué, agarra tu espada y anda a matar a todos, sé muy valiente. No es lo que Dios está diciendo. Fíjese dónde tiene que estar el esfuerzo y la valentía. Esfuerzo y valentía. ¿En qué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Se requiere esfuerzo y valentía. Se requiere esfuerzo porque no es natural en nosotros guardar la palabra de Dios. Y se requiere valentía porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque cada vez que querramos hacer lo bueno y agradable delante de Dios va a haber oposición, se va a levantar batalla y aún los propios deseos de nuestra alma se van a levantar contra nosotros. Por eso se requiere esfuerzo y valentía en hacer conforme a todo lo que Dios manda. Y dice en el final del versículo: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. No salgas del camino, ve derecho hacia adelante. Y termina con una promesa: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que te vaya bien, dice también, si usted sigue leyendo el texto. Dios quiere que me vaya bien. Dios quiere que sea prosperado al hacer su voluntad. Dios quiere bendecir nuestras vidas, hermanos. Dios no es un ogro.
Dios es un Dios amoroso y generoso y lo mostró dando a su Hijo en la cruz del Calvario y dándonos vida por medio de ese sacrificio. Y al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Dios es bueno, Dios es generoso. Y cuando nosotros vamos derecho hacia adelante, con los ojos puestos en Cristo, con la mente puesta en su voluntad, haciendo lo que es agradable de Él, con el objetivo de darle la gloria a Dios, el Señor se va a ocupar de proveer todo lo que sea necesario para eso. No necesitamos codiciar nada de este mundo, no necesitamos guardarnos nada de este mundo, porque no lo necesitamos, porque Dios está con nosotros y Él va a prosperar nuestro camino. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso, hermanos, debemos ir adelante sin desear nada del anatema, sin desear nada del mundo, sin desear nada que esté separado de Dios. Me pregunto a veces, ¿por qué nos pasa? Decimos que amamos a Dios, decimos que creemos en Cristo, decimos que queremos darle la gloria a Él, pero vivimos anhelando las cosas de este mundo. Queremos tener lo que tienen los demás, queremos hacer las cosas como las hacen los demás. No importa si vamos a empeñar nuestra vida, no importa si vamos a venderle nuestra alma al diablo, nosotros queremos lo que tienen los demás, queremos cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Eso no es la vida de un cristiano. El anhelo del corazón de un cristiano es darle la gloria a Dios. Y ten cuidado, porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Dios es bueno. Y tal vez cuando te estés deleitando en Dios, y te estés deleitando en su voluntad, y te estés deleitando en su gloria, y hayas dejado de lado todos los pensamientos mundanos, te encuentres con que Dios te va a dar mucho más de lo que vos hubieras podido hacer, de lo que vos hubieras podido comprar, o de lo que vos hubieras podido pensar. Porque Dios es bueno. Pon tus ojos en la gloria de Dios. Ve hacia adelante. No desees nada del anatema, nada del mundo, nada que esté separado de Dios. Es como dice Primera de Juan. Guarda Josué que ya volvemos. Primera de Juan, el capítulo 2. Un texto muy conocido, pero es lo mismo que le pasó a Acán. Dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, una breve reseña, hermano. ¿Qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conocemos el amor de Dios, ¿no? Que guardemos sus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que guardar los mandamientos para amar a Dios. Ahora, cuando dice, no améis el mundo, ¿qué nos está diciendo? ¿Usted no siente que cuando el mundo nos hace tantas ofertas, nos lleva a vivir como ellos quieren para que podamos lograr lo que ellos nos ofrecen? Es así. Es así. Y cuando uno ama al mundo, termina obedeciendo al mundo antes que a Dios. Termina haciendo lo que el mundo espera antes que lo que Dios quiere que hagamos. Por eso dice bien claro, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor del Padre que está en nosotros nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas y a confiar en Él y en su providencia sin aferrarnos a ninguna cosa de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y esto es terminante, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿se acuerdan lo que le pasó acá? Vi y codicié. Primero vio. Los deseos de la carne, que quieren ser satisfechos, ¿no? Con ese manto babilónico, con el oro, con los lingotes, con la plata, cosas pasajeras y perecederas de este mundo. Los deseos de los ojos, lo que puede verse, lo que se puede tocar, o sea, lo perecedero, y la vanagloria de la vida. Una gloria de este mundo que es totalmente vana y pasajera.
que no lleva a nada firme ni estable. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos del mundo pasan, porque el mundo va a pasar. Entonces, lo que uno desea, termina esta vida y pasó. No más. ¿Por qué aferrarse a algo que es pasajero, perecedero? Ellos dicen, no ames lo que está en el mundo, amá lo eterno, amá lo verdadero, amá mi gloria, amá mi voluntad. Por eso también el salmista dice en Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No lo voy a poner delante de mis ojos, porque puede ser que si lo pongo delante de mis ojos, lo termine deseando. Proverbios 4:25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Quién está delante tuyo? ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es tu Señor? Pon tus ojos en Él. Acán, hermanos, puso sus ojos en el anatema. Acán puso sus ojos en el mundo, puso en lo que es injusto ante Dios. Lo vio y lo codició en su corazón. Por eso, mis hermanos, guarden la pureza de sus ojos. Guarden la pureza de sus ojos. Seleccionen bien dónde van a poner los ojos. Porque trae muchos dolores, hermano. Trae muchos dolores. Guarde la pureza de sus ojos, guarde la pureza de su familia, guarde la pureza de sus hijos. Seleccione bien lo que deja que sus hijos tengan adelante. Seleccione bien dónde los lleva, qué cosas le permite ver, qué cosas los deja participar. No sea como el mundo, no diga, bueno, los chicos tienen derecho a probar, a ver cómo son las cosas. Oh sí, por todos nuestros derechos nos vamos al infierno. Nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos pongan los ojos en Dios desde temprana edad. Desde temprana edad. Hermano, ¿quiere saber cómo criar a sus hijos? Mire la palabra. No ponga los ojos en la psicología de este mundo. No. No se deje seducir por los métodos humanos y por lo que los hombres hábilmente tratan de hacer para seducir las almas inconstantes a que sean llevados a como el mundo quiere que sean. No. Enséñele, como la palabra dice, enséñele quién es Dios. Ama a su hijo, corríjalo desde temprano. Corríjalo desde temprano. Guárdelo. No deje a sus hijos salir y ver el mundo, como hizo Dina, la hija de Jacob, y así sean amancillados. No vayamos nosotros, hermanos, como Acán, guardando en nuestro corazón la codicia por las cosas del anatema. No tengamos nosotros esa lucha en nuestro corazón, de estar pensando, hago lo que es agradable a Dios, hago lo que le da la gloria a Dios, o hoy me tomo tiempo para mí. No, eso no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es Dios, en todos sus puntos. Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. En los versículos 22 y 23 encontramos el testimonio de esto que había confesado Acán. Fíjese lo que dice. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y agradezco a Dios por esta delicadeza en este lugar, ¿no? Fueron corriendo a la tienda. Hermanos, no había tiempo que perder. Si esto era verdad, si esto era la ruina del pueblo, si esto era la ruina de Israel, entonces no hay tiempo que perder. Fueron corriendo a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Ese testimonio es decirle a Dios, Dios, tú tienes razón. Aquí está la prevaricación. Tú eres justo. Ellos fueron corriendo a buscarlo. Lo trajeron, lo ponen delante de Dios. Tú tienes la razón. Era cierto lo que decía. Israel ha prevaricado. Había pecado en Israel. Por eso estábamos separados de ti.
Tú eres justo y nosotros pecadores. Fuimos justamente derrotados porque descuidamos nuestra comunión contigo y te ofendimos. Delante tuyo está el pecado, la gloria sea para ti. Tú sabes todas las cosas y nada es oculto a ti. Lo trajeron delante de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Dios podría haber mostrado este pecado, esta situación, antes de la derrota. Dios ya sabía que eso estaba ahí. Pero Israel descuidó sus deberes para con Dios. Israel se subió a su orgullo, a su soberbia, y no consultó a Dios. Dijo, esto es una papa. Voy, Jai es chiquitita, no vayan todos, vayan algunos nomás. Nosotros lo derrotamos. Falso, hermano. Cada vez que piense así, va a ser derrotado. Vuelva a la soledad con Dios, póngase delante de Él, ore a Él, háblele, dígale lo que usted quiere hacer, dígale lo que piensa hacer, dígale lo que está buscando y luego vaya a su palabra para que Dios le dé las instrucciones, para que Dios le responda, para que Dios le hable. Y entonces vaya derecho hacia adelante, a hacer lo que Dios mandó. Si ellos hubieran consultado a Dios antes, Dios le hubiera dicho, no suban a Jai todavía, hay pecado en medio de ustedes. Y tal vez esto estaría antes y después vendría la historia de la victoria de Israel sobre Jai. En el capítulo 8 está la victoria de Israel sobre Jai, pero sin la derrota en el medio. Ahora esa derrota no fue innecesaria, esa derrota fue propicia, fue necesaria para que Dios le mostrara a Israel su pecado. Yo sé, hermanos, que a veces hay momentos amargos en nuestra vida, que hubiéramos deseado no pasar, no vivir, que hay cosas que hubiéramos deseado no hacer, pero cuando viene la amargura de ese momento, lo único que viene a mi mente es que Dios está en control de todo y que Él lo permitió porque tiene un propósito y que Él empezó una obra en nosotros y la va a terminar el día de Jesucristo y hasta ese momento no va a parar. Él va a formar en nosotros la imagen de Jesucristo. Entonces cuando viene esa amargura es el momento de examinarme y decir, ¿me habré olvidado de Dios? ¿Me habré descuidado? Señor, ¿hay algo que no estoy viendo? Examina mi corazón, Señor. Muéstrame mi pecado y ayúdame a dejarlo, a apartarme de él. Es lo que viene a continuación, versículos 24 y 25 nos muestra cómo hay que destruir el cuerpo de pecado. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Fueron corriendo a la tienda, lo trajeron delante de Dios. Ahora hay que terminar con esto. Hay que destruir el cuerpo de pecado. Nada debe quedar. Su santidad requiere pureza absoluta. Debe destruirse el pecado y todo lo que el pecado haya infectado a su alrededor. Sin añoranzas, hermanos. Sin nostalgia. Ay, ¿cómo voy a dejar esto? Tantos años pasé con esto. Tantos años con esta persona. Tantos años con esta cosa. No sienta que es una pérdida, es ganancia sacar todo aquello que nos separa de Dios. Es ganancia dejar de lado todas aquellas cosas que nos llevan a pecar contra Dios. Sin pena, todo debe ser eliminado. Yo no creo que Israel haya pasado bien este momento, haciendo lo que hicieron con Acán y con todas sus posesiones. No creo que lo hayan disfrutado. A mí me duele de solo leerlo, no estuve ahí. Y creo que a usted también le debe doler la idea de pensar en apedrear a todos y quemarlos hasta que no quede nada. Pero hermanos, estas cosas se escribieron para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que nosotros veamos que el pecado delante de Dios no es un juego. Para que nosotros veamos la seriedad
que el pecado tiene delante de Dios y que de ninguna manera Dios va a tener por inocente al culpable. Hay un juicio por el pecado. Nosotros, hermanos, debemos llevar nuestro pecado al valle de Acor. Acor significa angustia, tribulación. Debemos llevar nuestro pecado al valle de la angustia y la tribulación. Porque estoy seguro que ese día hubo mucha angustia y mucha tribulación por lo que estaba pasando. Pero debemos llegar a esa angustia y a esa tribulación por nuestra profunda ofensa a Dios. Y debemos entregarlo a Dios para su destrucción total. Túrbete, Jehová, en este día. Uno piensa, ¿no?, en el arcángel Miguel luchando por el cuerpo de Moisés con Satanás y diciéndole a Satanás: el Señor te reprenda. Horrenda cosa, dice Hebreos, es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Dios es santo, Dios es justo. De ninguna manera va a habitar con el mal. De ninguna manera el impío se va a levantar en la congregación de los justos. De ninguna manera podrás entrar a la gloria de Dios con tu pecado. Por eso, mis hermanos, en el versículo 26 tenemos un recuerda. ¿Recuerda? Es como las marcas, ¿vio? Como las cicatrices que quedan. Versículo 26 dice: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Pon un memorial para que no vuelva a pasar. Pon un memorial en tu vida, en tu casa, en tus cosas. Ponlo. Que quede marcado a fuego. Que quede grabado hasta hoy. Que te haga recordar cómo ese día caíste por tu pecado. Y que te haga recordar cómo ese día que confesaste tu pecado, Dios se volvió del ardor de su ira. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, debemos confesar el pecado. Debemos ir delante de Dios para estar limpios, como Él demanda. Y quiero dejar dos reflexiones finales sobre esto, hermano. En primer lugar, tú tienes que saber, niño, joven, jovencita, hermano, hermana, hombre adulto, mujer adulta, quien quiera que sea, tú debes saber que la paga del pecado es muerte. Que Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Y cuando Dios habla de la paga del pecado, está hablando de una separación eterna de Dios como paga del pecado. La paga del pecado es muerte, pero también debes saber que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso te animo a que reconozcas tu pecado ante Dios, a que creas en la obra de Jesús en la cruz, a que creas que Él, siendo Dios, se hizo hombre y fue a la cruz para pagar por tus pecados, a que creas que Él murió bajo la ira de Dios como pago por tus pecados, a que creas que Él sufrió la muerte por tu pecado. Y que creas que su resurrección te dará vida. Nadie escapará de Dios en el día de la ira. Nadie se va a escapar del juicio, de la manera que está establecida para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay más. Cierras los ojos aquí y los abres en el juicio. Y en ese juicio la paga del pecado es muerte. Pero tú puedes llegar ese día delante de Dios y poner tu confianza en Cristo
y que por fe creas que Él ya pagó por tus pecados y que Él resucitó y que su resurrección te dio vida y que cuando estés delante de Dios, Jesucristo se pondrá en el medio y dirá: yo ya pagué por este es mío. Y el Señor te mire y te diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Quiero animarte hoy a que creas, a que confíes en Jesús y que sepas que Él te salvará eternamente. Cristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y en segundo lugar, hermano, hermana, nada está oculto a los ojos de Dios. De ninguna manera podremos avanzar en nuestra vida cristiana con pecado guardado. De ninguna manera podremos avanzar en nuestra vida cristiana con pecado guardado. No hay forma, ni como individuos, ni como iglesia. Por eso, hermano, quiero que esto sea un ánimo para todos nosotros, a darle la gloria a Dios confesando nuestro pecado. Quiero animarte, mi hermano, mi hermana, a que le des la gloria a Dios, a que confieses tus pecados, a que los lleves delante de Él y a que busques su gracia para destruir el pecado, para eliminarlo de tu vida. Y así juntos, hermano, avancemos en victoria en Cristo. Que podamos ir de triunfo en triunfo, aferrados a nuestro Señor, haciendo su voluntad, dándole la gloria a su nombre. Hermanos, démosle la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, muchas gracias. Muchas gracias por Cristo. Te damos gracias, Señor, que por medio de Él nos da la victoria. Te damos gracias, Señor, porque Cristo es el que nos libró de ese cuerpo de muerte, de pecado, de esa corrupción, para darnos vida. Oh Padre, te ruego que nos ayudes a ser dignos de ese Evangelio, que nos ayudes a ser dignos de ti, Señor, y a vivir para la gloria de tu nombre. Te ruego, mi Señor, que fortalezcas a esta tu iglesia. Señor, nada hay oculto para ti, y por más duro que sea, Señor, nada mejor nos puede pasar que el pecado salga a la luz y que podamos confesarlo y apartarnos y alcanzar tu misericordia. Te ruego, mi Señor, que si alguien aquí no te conoce, venga arrepentido en fe a Cristo, para que no sufra el juicio eterno por sus pecados. En el nombre de Jesús y para su gloria, gracias por todo. Amén.